Me llamo Salvador Herrera, tengo 68 años y durante 40 de ellos he trabajado en mi ferretería aquí en Monterrey. Siempre pensé que conocía a mi hijo, que entendía quién era el hombre que yo había criado. Pero hay regalos que llegan envueltos en papel bonito y que esconden algo que jamás imaginaste. Esta es la historia de cómo una olla de pozole que mi hijo y mi nuera me enviaron para Navidad cambió todo lo que yo creía saber sobre mi familia. Pero antes de continuar con la historia, por favor haz clic en el botón de me gusta, suscríbete al canal y comenta desde dónde estás viendo. Tu ayuda es muy importante. Abro la ferretería todos los días a las 7 de la mañana. Ese 23 de diciembre no fue diferente. Llegué con mis llaves en la mano. Abrí el candado del portón metálico y encendí las luces. El olor a metal y pintura me recibe siempre igual. Tengo 3 empleados, pero ese día solo vino Joaquín, mi encargado. Los otros 2 pidieron permiso para los preparativos navideños con sus familias. Joaquín me ayudó a acomodar un pedido de tuberías que había llegado la tarde anterior. Trabajamos en silencio, como acostumbramos. A mí me gusta así. No necesito llenar el aire con palabras innecesarias. El trabajo habla por sí mismo. A eso de las 10 llegó mi primera clienta del día, doña Carmela, una señora que vive a 3 cuadras y que siempre viene por algo distinto. Necesitaba tornillos para colgar unas luces navideñas. Le mostré las opciones y ella eligió los más resistentes. Mientras le cobraba, me preguntó si ya tenía todo listo para la cena de Navidad. Nada especial, doña Carmela. Mi hijo y mi nuera vendrán a visitarme mañana. Qué bueno, don Salvador. La familia es lo más importante. Asentí mientras le daba su cambio. Ella se despidió con una sonrisa y salió de la ferretería. Mi hijo Andrés tiene 32 años. Estudió administración de empresas y trabaja en una compañía de logística. Su esposa, Paola, es contadora. Se conocieron en la universidad y se casaron hace 5 años. Yo fui a la boda, bailé con la novia, abracé a mi hijo. Todo parecía estar en orden. Pero en los últimos 2 años, Andrés cambió. Empezó a visitarme menos. Cuando hablábamos por teléfono, sus conversaciones eran breves. Siempre tenía prisa. Siempre tenía algo que hacer. Yo lo justificaba pensando que el trabajo lo absorbía, que así es la vida de los jóvenes ahora. Paola tampoco venía mucho. Cuando la veía notaba que evitaba mi mirada. Respondía con monosílabos. Yo pensaba que quizás no le caía bien, que tal vez prefería la familia de ella. No le di muchas vueltas al asunto. Cerré la ferretería a las 6 de la tarde. Joaquín se despidió y me deseó feliz Navidad. Yo subí las escaleras que llevan a mi departamento, que está justo arriba del negocio. Es un espacio sencillo. Una sala pequeña, mi recámara, la cocina y el baño. No necesito más. Desde que mi esposa Lucía falleció hace 12 años, este lugar me ha bastado. Me preparé un café y me senté en el sillón frente al televisor. Puse las noticias. Hablaban de los cierres de carreteras por las fiestas, de los operativos de seguridad. Nada que me sorprendiera. Entonces escuché que tocaban la puerta. Me levanté y abrí. Era un repartidor con una caja grande en las manos. «Don Salvador Herrera». «Sí, soy yo. Tengo una entrega para usted. Necesito que firme aquí». Firmé en su tableta y tomé la caja. Era pesada. El repartidor se despidió y bajó las escaleras. Cerré la puerta y coloqué la caja sobre la mesa del comedor. Tenía una etiqueta que decía, «Para papá, con cariño, Andrés y Paola. Feliz Navidad». Sentí una calidez en el pecho. Hacía tiempo que Andrés no me enviaba algo así. Abrí la caja con cuidado. Dentro había una olla grande de barro, sellada con una tapa bien ajustada. Al lado, una tarjeta. La tomé y la leí. Decía, «Papá, te preparamos tu pozole favorito para que lo disfrutes en Nochebuena. No te preocupes por cocinar. Solo caliéntalo y disfrútalo. Nos vemos mañana. Te queremos». Quité la tapa de la olla. El olor del pozole me golpeó de inmediato. Olía bien, como debe oler. Granos de maíz cocido, carne, chile. Me quedé mirándolo unos segundos, pero entonces algo me incomodó. No podía identificar qué era exactamente. Tal vez era el hecho de que Andrés nunca había cocinado pozole. Ni siquiera sabía que supiera hacerlo. Paola tampoco me parecía del tipo que pasara horas en la cocina preparando algo tan laborioso. Además, la cantidad era exagerada. Esa olla podía alimentar a 8 o 10 personas fácilmente.
Yo vivo solo. ¿Por qué me enviaban tanto? Dejé la olla sobre la mesa y volví a sentarme en el sillón. Intenté concentrarme en el televisor, pero mi mente seguía regresando al pozole. Había algo que no encajaba. Me levanté y fui a la cocina. Tomé una cuchara y la metí en el pozole. Lo probé. El sabor era correcto, nada fuera de lo común. Pero tampoco era extraordinario. Era pozole, simplemente. Me pregunté si debía comerlo. No tenía hambre. Además, esa cantidad de comida se echaría a perder si no la compartía. Entonces se me ocurrió una idea. Don Rogelio y doña Beatriz, los padres de Paola, vivían a unos 20 minutos de mi ferretería. Yo los había conocido en la boda de Andrés y Paola. Personas mayores, amables, sencillas. Don Rogelio había trabajado toda su vida como carpintero y doña Beatriz era ama de casa. En las pocas ocasiones que los vi después de la boda, siempre fueron cordiales conmigo. Recordé que Paola había mencionado alguna vez que sus padres vivían solos, que sus otros hijos se habían mudado a Estados Unidos y que ellos extrañaban tener familia cerca durante las fiestas. Pensé que sería un buen gesto llevarles el pozole. Así no se desperdiciaba la comida, y ellos tendrían algo especial para la Nochebuena. Yo podría prepararme algo más ligero para mí. Tomé mi teléfono y busqué el número de Paola. Dudé antes de marcar. No quería molestar, pero tampoco quería aparecer sin avisar en casa de sus padres. El teléfono sonó varias veces antes de que ella contestara. «Bueno, Paola, habla Salvador». Hubo un silencio breve. «Don Salvador, ¿cómo está?» «Bien, bien. Mira, recibí el pozole que me enviaron. Muchas gracias. Muy amable de su parte. Me da gusto que le haya llegado». Su voz sonaba tensa, como si estuviera ocupada o distraída. «Paola, es mucha comida para mí solo. Se me ocurrió que podría llevarle un poco a tus papás. ¿Crees que les gustaría?» Otro silencio. Este fue más largo. «¿A mis papás?» «Sí. Pienso que es mucha cantidad y sería una lástima desperdiciarla. ¿Tienes su dirección a la mano?» Sí, claro. Espere un momento». La escuché murmurar algo a alguien más. «Probablemente Andrés». Luego volvió al teléfono y me dio la dirección. «Don Salvador, de verdad no es necesario. Ese pozole lo hicimos para usted. Lo sé, y se los agradezco. Pero créeme que así todos ganamos. Yo ceno algo más sencillo y tus papás tienen una cena navideña especial. ¿No crees?» «Bueno, si usted insiste». «Insisto. Gracias, Paola. Nos vemos mañana». Colgué antes de que ella pudiera decir algo más. Tomé una bolsa de plástico grande y coloqué la olla dentro con cuidado. La envolví bien para que no se derramara nada. Luego tomé mis llaves y bajé a la ferretería. Tengo una camioneta vieja que uso para las entregas. La encendí y coloqué la olla en el asiento del copiloto. Manejé por las calles de Monterrey con las ventanas abiertas. Hacía fresco, pero no frío. Las casas estaban decoradas con luces navideñas. Algunas familias ya estaban cenando. Podía verlas a través de las ventanas iluminadas. Llegué a la colonia donde vivían los padres de Paola. Era una zona tranquila, de casas modestas con jardines pequeños. Encontré la dirección que Paola me había dado y estacioné frente a la casa. Era una construcción sencilla, pintada de blanco con marcos azules en las ventanas. Tenía una reja baja y un pequeño jardín al frente. Las luces estaban encendidas adentro. Tomé la olla y caminé hacia la puerta. Toqué el timbre. Esperé unos segundos antes de que la puerta se abriera. Don Rogelio apareció en el umbral. Era un hombre de mi edad, delgado, con el cabello completamente blanco y lentes gruesos. Me reconoció de inmediato. «¿Don Salvador?» «Buenas noches, don Rogelio. Disculpe que llegue sin avisar». «No, no se preocupe. Pase, pase». Entré a la casa. Doña Beatriz salió de la cocina secándose las manos con un trapo. Era una mujer bajita, regordeta, con el cabello recogido en un chongo. «¿Don Salvador?» «¡Qué sorpresa!» «Buenas noches, doña Beatriz. Vengo a traerles algo». Les mostré la olla. «Mi hijo y mi nuera me enviaron pozole para la cena de Nochebuena, pero es demasiado para mí solo. Pensé que ustedes podrían disfrutarlo». Doña Beatriz miró a su esposo con una sonrisa. «Ay, don Salvador, qué detalle. No debió molestarse». «No es molestia, en serio. Además, Paola mencionó alguna vez que ustedes pasan las fiestas solos. Me pareció justo compartirlo con ustedes». Don Rogelio tomó la olla de mis manos.
Pues muchísimas gracias. Huele delicioso. Doña Beatriz insistió en que me quedara un momento, que al menos tomara un café. Acepté para no ser descortés. Me senté en la sala mientras doña Beatriz preparaba el café. La casa estaba limpia, ordenada. Había un árbol navideño pequeño en una esquina, decorado con esferas rojas y doradas. En una repisa vi fotos de Paola y sus hermanos cuando eran niños. Don Rogelio se sentó frente a mí. ¿Cómo va el negocio, don Salvador? Bien, gracias a Dios. Siempre hay trabajo en una ferretería. Eso es verdad. Yo también trabajé con mis manos toda la vida. La carpintería fue mi vida. Platicamos unos minutos sobre el trabajo, sobre cómo las cosas han cambiado con el tiempo. Don Rogelio me contó que sus otros hijos vivían en Texas y que no podían venir para Navidad ese año. Doña Beatriz y él pasarían las fiestas solos. Doña Beatriz regresó con 2 tazas de café humeante. Me dio una y se sentó junto a su esposo. ¿Y cómo está mi yerno? ¿Andrés y Paola vienen a visitarlo mañana? Sí, pasarán a verme en la tarde. Doña Beatriz asintió. Paola ha estado muy ocupada últimamente. Casi no la vemos. Noté un dejo de tristeza en su voz. Decidí no ahondar en el tema. Terminé mi café y me levanté. Bueno, ya no los molesto más. Les deseo una feliz Navidad. Igualmente, don Salvador. Y muchas gracias por el pozole. Dios lo bendiga. Don Rogelio me acompañó a la puerta. Le di la mano y salí de la casa. Subí a mi camioneta y arranqué. Mientras manejaba de regreso a casa, sentí una satisfacción extraña. Había hecho algo bueno. El pozole no se desperdiciaría, y don Rogelio y doña Beatriz tendrían una cena especial. Pero también había algo que no dejaba de molestarme. La voz de Paola al teléfono. Su tono tenso cuando le dije que llevaría el pozole a sus padres. ¿Por qué reaccionó así? Llegué a mi departamento y me preparé un sándwich para cenar. Encendí el televisor y vi una película navideña que ya había visto antes. Intenté relajarme. Esa noche me acosté temprano, pero no pude dormir bien. Algo en mi mente seguía inquieto. No podía identificar qué era exactamente. Solo una sensación vaga, como cuando sabes que olvidaste algo importante pero no recuerdas qué. Me levanté a la medianoche y fui a la cocina. Tomé un vaso de agua y me quedé parado frente a la ventana. Las calles estaban vacías. Todo estaba en silencio. Pensé en Andrés. Pensé en cómo había cambiado en los últimos años. Pensé en Paola y en su voz tensa por teléfono. Regresé a la cama e intenté dormir de nuevo. Esta vez lo logré, pero mis sueños fueron inquietos. No recuerdo exactamente qué soñé, solo que desperté varias veces durante la noche con una sensación de peso en el pecho. A la mañana siguiente, el 24 de diciembre, desperté temprano. Me bañé, me vestí y bajé a abrir la ferretería. Había decidido trabajar mediodía. Cerraría a mediodía para descansar antes de que Andrés y Paola llegaran en la tarde. Joaquín no vino ese día. Me había pedido permiso para estar con su familia. Yo atendí solo. Llegaron pocos clientes, todos con prisa, comprando cosas de último minuto. A eso de las 11:30, mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Contesté. ¿Bueno? ¿Don Salvador Herrera? Sí, soy yo. Habla la enfermera Gutiérrez del Hospital Universitario. Llamo porque don Rogelio Maldonado fue ingresado esta mañana en estado de emergencia. Usted aparece como uno de los contactos recientes en su teléfono. Sentí que el aire se me escapaba de los pulmones. ¿Qué le pasó? Llegó con síntomas de intoxicación severa. Está estable por ahora, pero necesitamos que venga al hospital. La policía también está aquí. Quieren hablar con usted. Colgué el teléfono y me quedé parado en medio de la ferretería. Las palabras de la enfermera resonaban en mi cabeza. Intoxicación severa. La policía quiere hablar con usted. No podía procesar lo que acababa de escuchar. Don Rogelio estaba en el hospital por algo que comió, y yo le había llevado esa comida. Cerré la ferretería sin importarme que faltaran 30 minutos para el mediodía. Bajé el portón metálico con manos temblorosas, subí a mi camioneta y manejé directo al hospital universitario. El tráfico navideño me pareció interminable. Cada semáforo en rojo era una tortura. Llegué al hospital 20 minutos después. Estacioné donde pude y corrí hacia la entrada. En recepción, una mujer joven me indicó que fuera al 3er piso, área de urgencias. Subí por las escaleras porque no quería esperar el elevador. El pasillo del 3er piso olía a desinfectante y medicamentos.
Busqué con la mirada hasta que vi a la enfermera Gutiérrez en el puesto de enfermeras. Me acerqué a ella. Ella me reconoció de inmediato y me llevó a una sala de espera pequeña. Ahí estaba un hombre con uniforme de policía. Era joven, tal vez de 35 años, con bigote recortado y una libreta en las manos. Me pidió que me sentara. El oficial se presentó como el agente Ruiz. Me explicó que don Rogelio y doña Beatriz habían cenado pozole la noche anterior. Ambos despertaron en la madrugada con náuseas severas, vómito, mareos extremos y desorientación. Los vecinos escucharon que doña Beatriz gritaba pidiendo ayuda y llamaron a la ambulancia. Doña Beatriz estaba estable, me dijo el agente. Había vomitado la mayor parte de lo que comió y su cuerpo había expulsado gran parte de la sustancia. Pero don Rogelio había comido más. Había tardado en reaccionar y su cuerpo absorbió una cantidad peligrosa. Estaba sedado, conectado a sueros, bajo observación constante. El agente Ruiz me miró directo a los ojos y me preguntó si yo había llevado ese pozole. Le confirmé que sí. Me preguntó si yo lo había preparado. Le dije que no, que mi hijo y mi nuera me lo habían enviado como regalo de Navidad. Le expliqué todo. Cómo había recibido la caja. Cómo me pareció demasiada comida para mí solo. Cómo decidí compartirla con los padres de Paola. Le conté que llamé a Paola para pedirle la dirección de sus padres. El agente siguió escribiendo. Luego me dijo que necesitaban el nombre completo de mi hijo y mi nuera, sus direcciones, números de teléfono. Me preguntó si conservaba la olla donde venía el pozole. Le dije que no, que se la había dado completa a don Rogelio y doña Beatriz. Me explicó que ellos la habían conservado y que ya la tenían en custodia. Los médicos tomaron muestras del contenido y las enviaron al laboratorio para análisis. Sabrían en unas horas qué contenía exactamente ese pozole. Me sentí marcado. Todo esto parecía una pesadilla. ¿Cómo era posible que algo que Andrés y Paola me enviaron hubiera enfermado a 2 personas? El agente me pidió que no me moviera de la ciudad, que mantuviera mi teléfono disponible en todo momento. Me dijo que probablemente necesitarían hablar conmigo de nuevo. Luego se fue. La enfermera Gutiérrez me permitió ver a doña Beatriz. Me llevó a una habitación donde ella estaba recostada en una cama con suero conectado al brazo. Tenía el rostro pálido, demacrado. Cuando me vio entrar, intentó sonreír, pero la sonrisa le salió débil. Me acerqué a su cama. No sabía qué decirle. Las palabras se me atoraban en la garganta. Ella habló primero, con voz rasposa, diciéndome que no era mi culpa, que yo no sabía. Intenté disculparme, pero ella negó con la cabeza. Insistió en que nadie sabía, que yo quise hacer algo bueno, pero yo sí me culpaba. Don Rogelio estaba en cuidados intensivos por mi decisión. Si yo hubiera comido ese pozole, si yo hubiera sido el intoxicado, al menos no habría arrastrado a personas inocentes. Me quedé con doña Beatriz unos minutos más. Ella me contó que recordaba haber cenado el pozole, que estaba delicioso. Dijo que comieron alrededor de las 9 de la noche. 2 horas después, mientras veían la televisión, empezó a sentir un sueño pesado, irresistible. Don Rogelio también. Ambos se fueron a dormir pensando que era el cansancio natural de la edad. Pero en la madrugada, doña Beatriz despertó con náuseas horribles. Corrió al baño y vomitó. Cuando regresó a la habitación, intentó despertar a don Rogelio, pero él no respondía. Estaba respirando, pero no abría los ojos. No reaccionaba a sus llamados. Ella gritó pidiendo ayuda, hasta que los vecinos escucharon y llamaron a la ambulancia. Salí de la habitación de doña Beatriz y me senté en la sala de espera. No sabía qué hacer. No sabía si debía llamar a Andrés, si debía esperarlo, si debía ir a buscarlo. Mi mente era un torbellino de confusión y miedo. Saqué mi teléfono y miré la pantalla. No había mensajes de Andrés. No había llamadas. Él no sabía lo que había pasado. O tal vez sí lo sabía. Esa idea me golpeó como un martillo. ¿Y si Andrés sabía? ¿Y si había algo malo en ese pozole desde el principio? Rechacé el pensamiento de inmediato. No podía creer eso de mi hijo. No podía. Pero la semilla de la duda ya estaba plantada. Recordé entonces algo que había olvidado durante años, o que tal vez había preferido olvidar. Hace 2 años, Andrés vino a verme un domingo por la tarde. Yo estaba en mi departamento viendo el fútbol. Él llegó sin avisar.
lo cual ya era raro porque siempre me avisaba cuando venía. Entró y se sentó en el sillón frente a mí. Tenía la mirada inquieta, las manos moviéndose nerviosamente. Me dijo que tenía problemas económicos, que había invertido dinero en un negocio con unos socios y el negocio había fracasado, que debía dinero, que los acreedores lo estaban presionando. Me pidió 50,000 pesos prestados. Yo no tenía esa cantidad disponible en efectivo, pero tenía ahorros. Le dije que podía darle 30,000 de inmediato y el resto en 2 semanas. Él aceptó. Me prometió que me devolvería todo en 6 meses. Nunca lo hizo. Cada vez que le preguntaba por el dinero, tenía una excusa diferente. Después de 1 año de excusas, dejé de preguntarle. Di por perdido ese dinero. Pero ese no fue el único incidente. Hace 1 año, Andrés me habló por teléfono. Me dijo que quería pedirme un favor. Necesitaba que firmara como aval en un préstamo bancario. Me aseguró que era solo una formalidad, que el banco lo pedía, pero que él podía pagar sin problemas. Yo le dije que no me sentía cómodo haciendo eso. Él insistió. Me dijo que si yo no lo ayudaba, perdería una oportunidad importante de trabajo. Discutimos. Al final, le dije que no. Él colgó enojado. No hablamos durante 2 meses después de eso. Fue Paola quien me llamó finalmente, diciendo que Andrés estaba estresado pero que me pedía disculpas. Yo acepté las disculpas. Volvimos a hablar, pero nuestra relación ya no fue la misma. Hace 6 meses, Andrés me pidió que le prestara mi camioneta por 1 semana. Dijo que necesitaba mover muebles. Se la presté. Me la devolvió 2 semanas después con el tanque vacío y un golpe en el cofre que no estaba antes. Cuando le pregunté qué había pasado, me dijo que alguien la había rayado en el estacionamiento y que no sabía quién. No me ofreció pagar la reparación. Ahora, sentado en la sala de espera del hospital, todos esos recuerdos regresaban con una claridad brutal. ¿Qué más había ignorado? ¿Qué más había preferido no ver? Mi teléfono sonó. Era Andrés. Contesté con la mano temblando. Andrés habló con tono casual, como si nada estuviera pasando. Me preguntó cómo estaba y me dijo que Paola y él venían para allá en 1 hora. Me preguntó si estaba bien que llegaran tipo 5. No respondí de inmediato. Tenía que decidir qué decirle. Si le contaba sobre el hospital, sobre don Rogelio, sobre la policía. Decidí no decirle nada todavía. Le dije que estaba bien, que los esperaba. Entonces me preguntó si había recibido el regalo, el pozole. Su pregunta me sonó extraña, como si estuviera tanteando el terreno. Le confirmé que sí, que lo había recibido y le agradecí. Luego me preguntó si lo había probado. Le dije que no, que se lo había dado a los papás de Paola. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. Andrés me preguntó qué había dicho. Le repetí que había dado el pozole a los padres de Paola porque era mucha comida para mí solo y pensé que ellos lo disfrutarían. El silencio se extendió. Podía escuchar la respiración de Andrés, rápida, agitada. Su tono cambió completamente cuando habló de nuevo. Ya no era casual. Había algo de pánico en su voz. Me preguntó por qué había hecho eso, insistiendo en que ese pozole era para mí. Le pregunté si había algún problema. Me dijo que no, que ningún problema, pero su voz decía lo contrario. Luego añadió que daba igual y que me vería en 1 hora. Colgó abruptamente. Me quedé mirando el teléfono. Esa conversación confirmaba lo que estaba empezando a sospechar. Había algo mal con ese pozole. Y Andrés lo sabía. 2 horas después, los resultados del laboratorio llegaron. El agente Ruiz regresó al hospital y me buscó. Me llevó nuevamente a la sala de espera y cerró la puerta. Me dijo que el pozole contenía una dosis alta de benzodiazepinas, sedantes. Suficiente cantidad para hacer dormir profundamente a una persona durante horas. Si don Rogelio hubiera estado solo, si no hubiera llegado la ambulancia a tiempo, probablemente habría muerto asfixiado en su propio vómito o por paro respiratorio. El agente Ruiz me dijo que esto ya no era un simple caso de intoxicación alimentaria. Esto era intento de envenenamiento, y necesitaban hablar con Andrés y Paola inmediatamente. Les di toda la información que me pidieron, su dirección, sus teléfonos, los nombres completos. El agente me dijo que enviaría a 2 oficiales a interrogarlos. Me pidió que no les avisara,
que dejara que la policía se encargara, pero yo no podía quedarme esperando. Necesitaba respuestas. Necesitaba mirar a mi hijo a los ojos y preguntarle qué había hecho. Salí del hospital y subí a mi camioneta. Manejé de regreso a mi ferretería. Llegué a las 4 de la tarde. Subí a mi departamento y me senté a esperar. Andrés y Paola llegaron a las 5 en punto. Escuché sus pasos subiendo las escaleras. Abrí la puerta antes de que tocaran. Andrés entró primero. Tenía una sonrisa forzada en el rostro. Paola entró detrás de él, con la mirada baja. Ninguno de los dos traía regalos ni nada en las manos. Cerré la puerta y los miré en silencio. Andrés se sentó en el sillón como si todo fuera normal. Paola se quedó de pie junto a la puerta, como si quisiera estar lista para salir corriendo. Andrés me preguntó por el pozole, si me había gustado. Lo miré directo a los ojos y le dije la verdad, que los papás de Paola estaban en el hospital, que don Rogelio estaba en cuidados intensivos, que doña Beatriz estuvo a punto de morir, que el pozole que ellos me enviaron tenía sedantes, que la policía ya lo sabía y que venían para acá. El color desapareció del rostro de Andrés. Paola soltó un gemido ahogado y se llevó las manos a la boca. Andrés se levantó de un salto diciendo que podía explicar. Le pedí que me explicara entonces, que me dijera por qué me había enviado comida envenenada, que me explicara qué pensaba hacer. Andrés empezó a caminar de un lado a otro, pasándose las manos por el cabello. Paola empezó a llorar en silencio. Andrés finalmente se detuvo y me miró. Tenía los ojos rojos, la mandíbula apretada. Me dijo que necesitaban las escrituras. Las escrituras de las ferreterías. Le pregunté para qué. Me explicó que debían dinero. Mucho dinero, que Paola había invertido en un negocio que resultó ser fraude, que perdieron todo, que ahora los estaban cobrando, que amenazaron con demandarlos, con quitarles todo. Me dijo que pensaron que si me dormían unas horas, podrían entrar, tomar las escrituras, ir al banco y usar las propiedades como garantía para un préstamo, que iban a devolvérmelas en unos días, que yo ni siquiera me iba a dar cuenta. Lo miré sin poder creer lo que estaba escuchando. Mi hijo, mi propio hijo había planeado drogarme para robarme. Le pregunté qué hubiera pasado si algo me ocurría, si me ahogaba como casi le pasó a don Rogelio. Andrés negó con la cabeza, desesperado. Me aseguró que habían calculado la dosis, que no era para matarme, solo para dormirme, que iban a venir a revisar que estuviera bien. Me lo juró. Paola seguía llorando contra la pared. Andrés se dejó caer en el sillón y se cubrió el rostro con las manos. Yo me quedé de pie, sintiendo que el piso se movía bajo mis pies. La persona frente a mí era mi hijo, pero no lo reconocía. No reconocía al hombre que era capaz de hacer esto. Entonces tocaron la puerta. Abrí. Eran 2 policías, el agente Ruiz y una oficial joven. Entraron al departamento y Andrés supo inmediatamente por qué estaban ahí. Los oficiales le leyeron sus derechos. Le dijeron que quedaba detenido por intento de envenenamiento. Paola también. Les pidieron que los acompañaran a la patrulla. Andrés me miró una última vez antes de salir. Tenía lágrimas en los ojos. Me pidió perdón. No respondí. No podía. La oficial se llevó a Paola, quien lloraba sin control. Salieron del departamento escoltados por los policías. Me quedé solo en mi sala, con el silencio aplastante llenando cada rincón. Mi hijo acababa de ser arrestado, por intentar drogarme, por robarme, por casi matar a 2 personas inocentes. Me senté en el sillón donde Andrés había estado hace unos minutos, y por primera vez en 12 años, desde que enterré a mi esposa, me permití llorar. Los días después del arresto fueron los más largos de mi vida. No dormía bien, comía poco, abría la ferretería por costumbre, no porque tuviera ganas de trabajar. Joaquín me preguntaba si estaba enfermo, si necesitaba que me ayudara con algo más. Yo le decía que estaba bien, pero ambos sabíamos que mentía. Don Rogelio salió de cuidados intensivos 3 días después de Navidad. Los médicos dijeron que tuvo suerte, que su cuerpo resistió a pesar de su edad. Doña Beatriz fue dada de alta el mismo día. Fui a visitarlos al hospital antes de que se fueran a casa. Don Rogelio estaba sentado en la cama, todavía conectado a algunos monitores. Cuando me vio entrar, extendió la mano. Yo la tomé y la apreté con fuerza. Me dijo que no guardaba rencor,
que entendía que yo no tuve nada que ver con lo que pasó, que mis intenciones fueron buenas. Doña Beatriz asintió a su lado, con lágrimas en los ojos. Me agradecieron por salvarles la vida sin saberlo, porque si yo hubiera comido ese pozole, si yo hubiera estado inconsciente en mi departamento, nadie habría sabido lo que Andrés y Paola planeaban, y ellos habrían muerto sin que nadie entendiera por qué. Esas palabras me persiguieron durante días. Yo no los salvé. Fue pura casualidad. Fue mi egoísmo al no querer comer solo lo que desvió el veneno de mí hacia ellos. No había nada heroico en lo que hice. El agente Ruiz me citó en la estación de policía 2 días después. Me senté frente a él en una sala de interrogatorios mientras me explicaba lo que habían descubierto. Andrés y Paola confesaron todo. No tuvieron opción. Las pruebas eran contundentes. El laboratorio encontró las mismas benzodiazepinas en el pozole que en el sistema de don Rogelio y doña Beatriz. La tarjeta que venía con el regalo tenía las huellas digitales de Paola. El repartidor identificó a Andrés como la persona que le entregó la caja para que la llevara a mi dirección. Pero había más, mucho más. El agente Ruiz me mostró los registros financieros que habían obtenido con una orden judicial. Andrés y Paola no debían dinero por un fraude de inversión. Esa fue solo una mentira más. La verdad era que Andrés había estado apostando en línea durante 2 años. Póker, deportes, casino virtual. Al principio ganaba pequeñas cantidades. Eso lo enganchó. Luego empezó a perder. Y siguió apostando, convencido de que recuperaría lo perdido. Sacó préstamos, primero de bancos, luego de prestamistas informales cuando los bancos lo rechazaron. Usó las tarjetas de crédito hasta el límite. Convenció a Paola de sacar préstamos a su nombre también, diciéndole que era para inversiones de trabajo. Ella confiaba en él. Firmó sin hacer preguntas. Para cuando Paola descubrió la verdad, debían más de 600,000 pesos. Los prestamistas empezaron a amenazarlos. Llamadas a todas horas. Mensajes diciendo que sabían dónde vivían, dónde trabajaban. Amenazas contra su seguridad física. Andrés entró en pánico. No podía pagar. No tenía forma de conseguir esa cantidad de dinero. Entonces pensó en mí. Pensó en las escrituras de mis 2 ferreterías. Las propiedades valían más de 2 millones de pesos cada una. Si conseguía esas escrituras, podía usarlas como garantía para un préstamo grande en el banco, suficiente para pagar todas las deudas. El plan era simple en su mente retorcida. Me enviarían pozole con sedantes. Yo comería, me quedaría dormido profundamente. Ellos vendrían con las llaves que Andrés todavía tenía de cuando vivía conmigo años atrás. Entrarían, buscarían las escrituras en mi escritorio, las tomarían y se irían. Al día siguiente, irían al banco temprano. Solicitarían el préstamo usando las propiedades como garantía. Les darían el dinero, pagarían las deudas, y en unos días me devolverían las escrituras diciendo que necesitaban hacer una copia o algo así. Yo nunca me enteraría de que me las robaron. Todo volvería a la normalidad. Eso pensaron. El agente Ruiz me explicó que Andrés investigó en internet cuánta cantidad de benzodiazepinas necesitaba para dormir a un hombre de mi edad y peso. Compró las pastillas sin receta en una farmacia, mintiendo sobre un familiar enfermo. Las molió hasta convertirlas en polvo. Paola preparó el pozole siguiendo una receta que encontró en línea. Andrés añadió el polvo al guiso, lo mezcló bien. Luego lo sellaron en la olla y contrataron al repartidor. Cuando me escucharon decir por teléfono que había dado el pozole a los padres de Paola, entraron en pánico. Sabían lo que pasaría. Sabían que don Rogelio y doña Beatriz se enfermarían. Pero no hicieron nada. No llamaron a los padres para advertirles. No llamaron a una ambulancia. Solo esperaron, rezando porque nadie muriera, porque nadie hiciera la conexión. Escuchar todo esto fue como recibir golpes uno tras otro. Cada revelación era peor que la anterior. Mi hijo no solo había planeado drogarme, había investigado cómo hacerlo, había calculado, había mentido durante años. Y cuando su plan salió mal, cuando puso en peligro a otras personas, no hizo nada para salvarlas. Le pregunté al agente Ruiz qué pasaría ahora. Me dijo que el fiscal estaba preparando cargos formales. Intento de envenenamiento, intento de robo con agravantes, poner en peligro la vida de otras personas. Entre los dos, Andrés y Paola podrían enfrentar entre 8 y 12 años de prisión.
Salí de la estación de policía sintiendo que cargaba el mundo sobre los hombros. Subí a mi camioneta y manejé sin rumbo durante 1 hora. Terminé en el panteón donde está enterrada mi esposa Lucía. Me senté frente a su tumba, la lápida simple de granito con su nombre, sus fechas, y la frase que yo elegí: esposa amada, madre devota, descansa en paz. Le hablé como si pudiera escucharme. Le conté todo, lo que Andrés había hecho, lo que habíamos descubierto, las mentiras, las deudas, el plan. Le dije que no sabía qué hacer, que no sabía si debía perdonar o alejarme para siempre, que no sabía si todavía tenía un hijo o si lo había perdido para siempre. El viento movió las hojas de los árboles cercanos. Una pareja mayor colocaba flores en una tumba a unos metros de distancia. La vida seguía, el mundo seguía girando, pero yo me sentía detenido en ese momento, incapaz de avanzar. 2 semanas después del arresto, recibí una llamada de un número desconocido. Contesté con cautela. Era el abogado de Paola. Me dijo que ella quería hablar conmigo, que había algo importante que necesitaba decirme, que si yo aceptaba, podía visitarla en el reclusorio. Le dije que lo pensaría. Colgué y me quedé mirando el teléfono durante largo rato. No quería ver a Paola. No quería escuchar más mentiras. No quería sentir la tentación de perdonar algo imperdonable, pero algo dentro de mí necesitaba respuestas. Necesitaba entender cómo habían llegado a ese punto. 3 días después, estacioné mi camioneta frente al reclusorio preventivo donde tenían a Paola. Era un edificio gris, rodeado de muros altos y alambre de púas. El proceso de entrada fue largo. Me revisaron, me quitaron mi teléfono, mis llaves, mi cartera, me hicieron pasar por un detector de metales. Finalmente, me llevaron a una sala de visitas. La sala era grande, con mesas y sillas de plástico distribuidas en filas. Había otras personas visitando a sus familiares. Algunos lloraban, otros hablaban en voz baja. Un niño pequeño preguntaba cuándo su papá volvería a casa. Paola entró escoltada por una guardia. Vestía un uniforme beige, sin maquillaje, con el cabello recogido en una cola de caballo simple. Cuando me vio, se le llenaron los ojos de lágrimas. Se sentó frente a mí pero no intentó tocarme. Me pidió disculpas. Me dijo que nunca quiso lastimarme, que todo había sido idea de Andrés pero que ella había aceptado porque estaba desesperada, que sabía que eso no era excusa, que entendía si yo la odiaba. Le dije que no la odiaba, que estaba decepcionado, traicionado, destruido, pero que no la odiaba. Entonces ella me dijo algo que cambió todo. Me dijo que estaba embarazada, de 3 meses, que lo supo 2 semanas antes de Navidad, que no se lo había dicho a nadie todavía excepto al médico del reclusorio, que el bebé nacería en junio. Me quedé sin palabras. Iba a ser abuelo. En medio de todo este caos, de toda esta destrucción, había una vida nueva creciendo. Paola lloró mientras me contaba que no sabía qué iba a pasar, que el abogado le dijo que probablemente la condenarían a varios años de prisión, que el bebé nacería mientras ella estuviera encarcelada, que permitirían que el bebé se quedara con ella solo los primeros meses, y luego tendría que entregarlo a un familiar o al sistema. Me preguntó si yo podría hacerse cargo del bebé cuando naciera, si podría criarlo mientras ella cumplía su condena. Me dijo que no tenía a nadie más. Sus padres estaban devastados con lo que había pasado. Sus hermanos en Estados Unidos no querían saber nada de ella. La familia de Andrés era pequeña y no tenía a nadie cercano. Yo era su única esperanza, la única esperanza de su hijo. Salí del reclusorio con la cabeza dando vueltas. Un bebé, un nieto. En circunstancias normales, esto habría sido motivo de celebración. Pero no había nada normal en esta situación. Durante los siguientes días, pensé constantemente en lo que Paola me había pedido. ¿Podía criar a un bebé a mis 68 años? ¿Tenía la energía, la paciencia, la capacidad? ¿Podía abrir mi corazón a ese niño sabiendo que sus padres habían intentado destruirme? Pero también pensaba en el niño, en ese bebé inocente que no tenía culpa de nada, que merecía una oportunidad de tener una vida, que merecía amor, estabilidad, una familia. Fui a visitar de nuevo a don Rogelio y doña Beatriz. Necesitaba su consejo. Ellos habían sido las víctimas más directas de todo esto. Si alguien tenía derecho a estar enojado, eran ellos.
Nos sentamos en su sala. Les conté sobre el embarazo de Paola. Les conté que me había pedido que me hiciera cargo del bebé. Les pregunté qué debía hacer. Don Rogelio tomó la mano de su esposa antes de hablar. Me dijo que la vida es extraña, que a veces el bien sale del mal, que ese bebé no eligió nacer en estas circunstancias, que merecía una oportunidad. Doña Beatriz añadió que ella y don Rogelio eran abuelos de ese bebé también, que a pesar de todo lo que había pasado, ese niño era su sangre, que si yo aceptaba cuidarlo, ellos me ayudarían, que seríamos familia en esto. Sus palabras me dieron la claridad que necesitaba. No estaba solo en esto. No tenía que cargar con todo el peso. Regresé al reclusorio una semana después. Le dije a Paola que aceptaba, que cuidaría de su hijo cuando naciera, que me aseguraría de que tuviera todo lo que necesitara, que crecería sabiendo quiénes eran sus padres, pero que no cargaría con su vergüenza. Paola lloró tanto que la guardia tuvo que darle un vaso de agua para que se calmara. Me agradeció una y otra vez. Me prometió que cambiaría, que usaría el tiempo en prisión para convertirse en alguien mejor, para ser digna de su hijo algún día. Le pregunté por Andrés, si él sabía del embarazo. Me dijo que sí, que se lo había dicho durante una visita, que Andrés lloró, que dijo que lo sentía, que nunca imaginó que las cosas terminarían así, que si pudiera regresar el tiempo, haría todo diferente. No quise saber más de Andrés. Todavía no estaba listo para enfrentarlo. Tal vez nunca lo estaría. El juicio llegó 2 meses después. El fiscal presentó todas las pruebas, los testimonios de don Rogelio y doña Beatriz, los informes del laboratorio, los registros de las compras de Andrés, las confesiones. Todo estaba claramente documentado. El abogado defensor intentó argumentar que no había intención de matar, solo de sedar temporalmente, que mis propiedades estaban en riesgo de ser usadas sin mi consentimiento, pero que no había robo consumado, que Andrés y Paola estaban bajo presión extrema de prestamistas peligrosos. El juez escuchó todo. Luego dictó sentencia. Andrés recibió 9 años de prisión por intento de envenenamiento con agravantes y conspiración para cometer robo. Paola recibió 7 años por los mismos cargos, con consideración por su embarazo. Ambos perderían todos sus derechos sobre cualquier propiedad compartida. Tendrían que pagar restitución a don Rogelio y doña Beatriz por daños físicos y emocionales. Yo estaba en la sala cuando se leyó la sentencia. Vi cómo se llevaban a Andrés esposado. Él me buscó con la mirada. Yo aparté la vista. Paola también me buscó. Yo sostuve su mirada. Asentí una vez. Ella entendió. Yo cumpliría mi promesa. Cuidaría de su hijo. Los meses siguientes fueron una preparación frenética. Convertí la habitación que usaba como bodega en mi departamento en una recámara para bebé. Don Rogelio me ayudó a armar la cuna. Doña Beatriz me enseñó a preparar biberones, a cambiar pañales, todas las cosas que yo había olvidado de cuando Andrés era bebé. Visité a Paola cada 2 semanas. Veía cómo su vientre crecía. Hablábamos del futuro. Ella me contaba cómo se sentía el bebé moverse. Escogimos el nombre juntos, Emiliano, como mi padre. El 12 de junio recibí la llamada. Paola había entrado en labor de parto. Me permitieron estar presente en el hospital del reclusorio. Fue extraño, surrealista, ver a guardias armados afuera de la sala de parto. Pero cuando escuché el llanto de Emiliano, cuando lo vi por primera vez, todo lo demás desapareció. Era perfecto, pequeño, arrugado, con una mata de cabello negro y los ojos cerrados. Pesaba 3 kilos 200 gramos. Tenía mis manos, las manos de los Herrera. Paola lo cargó durante 2 horas. Lloró sobre él. Le susurró promesas que no sabía si podría cumplir. Le dijo que lo amaba, que lamentaba no poder estar con él, que su abuelo cuidaría de él. Luego me lo entregó. Pesaba tan poco, era tan frágil, pero cuando lo tuve en mis brazos, sentí algo que no había sentido en años. Propósito. Una razón para seguir adelante. Salí del hospital del reclusorio con Emiliano envuelto en una manta azul. Don Rogelio y doña Beatriz me esperaban afuera. Cuando vieron al bebé, ambos lloraron. Doña Beatriz extendió los brazos y yo le permití cargar a su nieto. Ella lo meció suavemente, cantándole una canción de cuna que probablemente le había cantado a Paola cuando era bebé. Esa noche, en mi departamento, con Emiliano durmiendo en la cuna junto a mi cama,
Me senté en el sillón y miré a mi alrededor. Mi vida había cambiado completamente. Había perdido a mi hijo, al menos por ahora. Había sido traicionado por las personas en quienes más confiaba. Había visto lo peor de la naturaleza humana. Pero también había ganado algo. Había ganado un nieto. Había ganado una razón para levantarme cada mañana. Había ganado la oportunidad de hacer las cosas bien esta vez. Emiliano se movió en su sueño, haciendo un pequeño sonido. Me acerqué a la cuna y lo miré. Era tan inocente, tan puro. No sabía nada del mundo roto en el que había nacido, pero yo me aseguraría de que su mundo fuera mejor. Haría todo lo posible para que creciera rodeado de amor, no de mentiras. De verdad, no de traición. De esperanza, no de desesperación. Esa era mi promesa. Mi última oportunidad de ser el padre que debí ser. De criar a un Herrera que llevara el nombre con orgullo. Los primeros meses con Emiliano fueron agotadores. A mis 68 años, levantarme 3 veces cada noche para alimentarlo me dejaba exhausto. Había olvidado lo demandante que es cuidar a un recién nacido. Pero cada vez que lo cargaba, cada vez que él me miraba con esos ojos oscuros que empezaban a enfocar, cada vez que sus pequeños dedos se aferraban a mi dedo índice, sentía que valía la pena. Don Rogelio y doña Beatriz cumplieron su promesa. Venían a visitarnos 3 veces por semana. Doña Beatriz me traía comida preparada para que yo no tuviera que cocinar. Don Rogelio me ayudaba con las cosas de la ferretería cuando yo estaba demasiado cansado. Juntos formamos una red de apoyo que mantuvo todo funcionando. Joaquín, mi empleado, también se convirtió en un apoyo fundamental. Cuando yo necesitaba llevar a Emiliano al pediatra, él se quedaba a cargo de la ferretería. Nunca preguntó detalles sobre lo que había pasado con Andrés. Solo dijo que entendía que la familia es complicada y que estaba ahí si necesitaba ayuda. Visité a Paola en el reclusorio cada 2 semanas durante el primer año. Llevaba fotos de Emiliano, videos en mi teléfono de sus primeros logros, cuando sonrió por primera vez, cuando se volteó solo, cuando se sentó sin apoyo. Paola lloraba cada vez que veía las imágenes. Me agradecía por mantenerla conectada con su hijo. Ella estaba cambiando. Podía verlo en sus ojos, en la forma en que hablaba. Había empezado a tomar terapia en la prisión. Me contaba sobre las sesiones, sobre cómo estaba aprendiendo a entender las decisiones que la llevaron ahí. No culpaba a Andrés. No culpaba a nadie más que a ella misma por haber aceptado participar en el plan. Me dijo que tenía que hacerse responsable de sus acciones si algún día quería ser la madre que Emiliano merecía. Andrés era otro tema completamente diferente. Durante el primer año no lo visité. No podía. La herida era demasiado profunda. Cada vez que pensaba en él, sentía una mezcla de rabia y tristeza que me paralizaba. Era mi hijo, la persona que yo había criado, y había estado dispuesto a drogarme para robarme. Esa traición era algo que no sabía si podría perdonar. Pero Paola me hablaba de él en cada visita. Me contaba que Andrés estaba destrozado, que había tocado fondo emocionalmente, que había intentado quitarse la vida 2 meses después de entrar a prisión y que lo habían puesto en vigilancia especial. Que ahora también estaba en terapia, trabajando en un taller de carpintería dentro de la prisión, asistiendo a reuniones de jugadores anónimos. Me dijo que Andrés le había enviado cartas para mí, muchas cartas, pero que yo nunca las había recibido porque las enviaba al reclusorio, esperando que Paola me las entregara en persona. Ella las guardaba, esperando el momento correcto para dármelas. En una de mis visitas, Paola me entregó un sobre grueso. Dentro había 15 cartas, todas escritas a mano por Andrés, todas dirigidas a mí. Las llevé a casa pero no las abrí durante una semana. Estaban sobre mi mesita de noche, recordándome su presencia cada vez que me acostaba y me levantaba. Emiliano tenía 6 meses entonces. Una noche, después de dormirlo, me senté en el sillón y finalmente abrí la primera carta. La letra de Andrés era temblorosa, manchada en algunas partes como si hubiera llorado mientras escribía. Me pedía perdón. Me decía que no había día en que no pensara en lo que me hizo, que entendía si yo nunca lo perdonaba, que no esperaba perdón. Solo quería que supiera que lo lamentaba con cada fibra de su ser. Leí las 15 cartas esa noche, una tras otra. En algunas me contaba sobre su adicción al juego, cómo empezó como algo inocente y se convirtió en una obsesión que controló su vida.
En otras me hablaba de sus sesiones de terapia, de las cosas que estaba aprendiendo sobre sí mismo. En las más recientes me preguntaba por Emiliano. Me pedía que le enviara una foto, aunque fuera una sola, para saber que su hijo estaba bien. Esa noche lloré por segunda vez desde que todo esto comenzó. Lloré por el hijo que había perdido. Lloré por el hombre que ese hijo se había convertido. Lloré por todo el dolor que había causado. Pero también lloré porque, a pesar de todo, seguía siendo mi hijo. Y una parte de mí, por muy pequeña que fuera, todavía quería que hubiera esperanza de redención. 2 semanas después, fui a visitar a Andrés por primera vez. El proceso fue el mismo que en el reclusorio de Paola. Las revisiones, los detectores, las salas de espera. Pero este lugar era diferente, más grande, más hostil, más lleno de desesperanza. Cuando Andrés entró a la sala de visitas, casi no lo reconocí. Había perdido peso, tenía el cabello muy corto, casi rapado, ojeras profundas. Pero lo que más me impactó fue su mirada. Ya no había arrogancia en ella. Ya no había la confianza excesiva que siempre había caracterizado a Andrés. Solo había vergüenza y remordimiento. Se sentó frente a mí sin atreverse a mirarme directamente a los ojos. Le dije que había leído sus cartas. Todas. Él asintió, con las manos temblorosas sobre la mesa. Le pregunté si realmente lo sentía o si solo quería hacerme sentir lástima. Me miró entonces, directo a los ojos, y me dijo que lo sentía más de lo que las palabras podían expresar, que no esperaba que yo lo perdonara, que solo quería que supiera que estaba tratando de ser mejor, que quería ser digno de conocer a su hijo algún día, aunque fuera de lejos. Le mostré una foto de Emiliano en mi teléfono. Tenía 6 meses. Estaba sentado en su silla alta, sonriendo a la cámara con 2 dientes pequeños apenas visibles. Andrés se quebró. Literalmente se desmoronó en la silla. Lloró como no lo había visto llorar desde que era niño. Los guardias nos miraron, pero no intervinieron. Sabían que este era un momento que necesitaba suceder. Cuando se calmó, le conté sobre Emiliano, sobre sus rutinas, sus gustos, cómo le encantaba que le cantara antes de dormir. Le conté que don Rogelio y doña Beatriz lo adoraban, que éramos una familia extraña, pero funcional. Le conté que Paola estaba trabajando en sí misma, que estaba orgulloso de los cambios que veía en ella. Le dije que yo también estaba trabajando en mí mismo, que estaba aprendiendo a perdonar, que no había llegado ahí todavía, pero que estaba en el camino. Esa visita fue el comienzo de algo nuevo. No era la relación padre-hijo que teníamos antes. Esa había muerto, pero era el inicio de algo diferente. Algo basado en honestidad, en aceptar las consecuencias, en trabajo constante para reconstruir lo que se había roto. Los años pasaron. Emiliano creció. Empezó a caminar a los 11 meses. Su primera palabra fue tata, su forma de decir abuelo. Empezó a correr por la ferretería, jugando entre los estantes mientras yo atendía a clientes. Joaquín le compraba dulces a escondidas. Don Rogelio le enseñaba a usar herramientas pequeñas. Doña Beatriz lo llenaba de abrazos y comida. Yo visitaba a Paola y Andrés regularmente. Les llevaba fotos, videos, dibujos que Emiliano hacía en el jardín de niños. Ambos estaban cambiando. Paola terminó su educación media superior dentro de la prisión y empezó a tomar cursos de contabilidad en línea. Andrés trabajaba en el taller de carpintería y se había convertido en mentor de otros internos con problemas de adicción. Cuando Emiliano cumplió 3 años, empezó a preguntar por sus papás. No podía seguir evitando la conversación. Una tarde, después de cerrar la ferretería, nos sentamos en mi sala y le expliqué lo que podía entender a su edad. Le dije que su mamá y su papá lo amaban mucho, pero que habían cometido errores muy grandes. Que estaban en un lugar especial donde las personas van cuando rompen las reglas. Que algún día saldrían y podrían conocerlo. Que mientras tanto, yo estaba ahí para cuidarlo junto con sus otros abuelos. Emiliano procesó la información con la seriedad que solo los niños pequeños pueden tener. Luego me preguntó si sus papás eran malos. Le dije que no, que hicieron cosas malas, pero que eso no los hacía personas malas, que todos cometemos errores, que lo importante es aprender de ellos y ser mejores. A los 4 años, llevé a Emiliano a su primera visita al reclusorio. Fue para ver a Paola. La preparé durante semanas, explicándole lo que vería.
las rejas, los guardias, el uniforme de mamá. Le dije que podía hacer todas las preguntas que quisiera. El encuentro fue emotivo. Paola lloró desde el momento en que vio entrar a Emiliano. Él se acercó tímido al principio, escondiéndose detrás de mis piernas. Pero Paola fue paciente. Le habló suave, le mostró un dibujo que había hecho para él. Lentamente, Emiliano se fue acercando. Al final de la visita, Emiliano la abrazó. Paola cerró los ojos y lo sostuvo como si fuera lo más preciado del mundo, porque lo era. 2 meses después hicimos la primera visita a Andrés. Fue más difícil. Andrés estaba aterrado de que su hijo lo rechazara. Pero Emiliano, con la inocencia que solo los niños tienen, simplemente se acercó y le preguntó si él era su papá. Andrés, con lágrimas en los ojos, le dijo que sí. Emiliano le dijo que su dibujo de un dinosaurio era para él. Esa fue toda la interacción que necesitaron para empezar a construir algo. Los años siguieron pasando. Emiliano entró a la primaria. Era un niño brillante, curioso, bondadoso. Los maestros me decían que era especial, que tenía una capacidad para empatizar con otros niños que era rara en alguien tan joven. Yo sabía de dónde venía esa capacidad. Había crecido rodeado de segundas oportunidades, de amor que existía a pesar del dolor, de perdón que costaba trabajo pero que era posible. Cuando Emiliano cumplió 7 años, Paola salió en libertad condicional por buen comportamiento. Había cumplido 5 años de su sentencia de 7. Las autoridades consideraron su rehabilitación ejemplar, su educación continua y el hecho de que tenía un hijo que la necesitaba. El día que salió, todos estábamos ahí. Yo, Emiliano, don Rogelio, doña Beatriz. Paola salió por esas puertas transformada. No era la misma mujer que entró. Era más fuerte, más sabia, más humilde. Emiliano corrió a sus brazos. Ella lo levantó y giró con él, riendo y llorando al mismo tiempo. Fue uno de los momentos más hermosos que he presenciado. Paola se mudó con sus padres. Encontró trabajo como asistente contable en una empresa pequeña. Cada fin de semana, Emiliano pasaba tiempo con ella. Yo supervisaba al principio, asegurándome de que todo estuviera bien. Pero pronto fue evidente que Paola había cambiado genuinamente. Era la madre que su hijo merecía. Andrés todavía tenía 2 años más de sentencia cuando Paola salió, pero también estaba cambiando. Había aprendido carpintería avanzada y había ayudado a construir muebles para programas de vivienda social. Los administradores de la prisión lo recomendaron para libertad anticipada. El día que Andrés salió, 3 años después de Paola, fue diferente. No hubo celebración grande. Solo estábamos Paola, Emiliano y yo. Andrés salió con la misma humildad con la que se había comportado durante años. Se acercó a mí primero, me extendió la mano. Yo la tomé. No lo abracé. Todavía no estaba ahí. Pero tomé su mano, y eso fue suficiente por ahora. Luego se arrodilló frente a Emiliano, quien ahora tenía 8 años. Le pidió perdón por no haber estado presente. Le prometió que pasaría el resto de su vida compensando el tiempo perdido. Emiliano, con la sabiduría que había desarrollado a través de las circunstancias, simplemente le dio un abrazo. Los meses siguientes fueron de ajuste. Andrés encontró trabajo en una carpintería. Vivía en un departamento pequeño. Cumplía estrictamente con las condiciones de su libertad condicional. Veía a Emiliano 2 veces por semana, siempre con supervisión al principio. Lentamente, muy lentamente, empezamos a reconstruir algo parecido a una familia. No era la familia tradicional. Emiliano seguía viviendo conmigo. Yo era su figura paterna principal. Pero ahora tenía a sus padres de vuelta en su vida. Tenía 2 abuelos maternos que lo adoraban. Tenía una red de amor que lo sostenía. Una tarde, 2 años después de que Andrés saliera, estábamos todos en mi departamento. Era el cumpleaños número 10 de Emiliano. Paola había preparado un pastel. Don Rogelio y doña Beatriz trajeron regalos. Andrés llegó con una caja de madera que él mismo había tallado, con el nombre de Emiliano grabado en la tapa. Mientras veía a Emiliano abrir sus regalos, rodeado de todas las personas que lo amaban, pensé en aquella noche de Navidad